Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom. Estamos al aire. Ok, ¿cómo podemos empezar? Bueno, buenas tardes. Que la paz del Señor sea para cada uno de ustedes, los que se están conectando, los que se van a conectar, que sean, que el Padre en su misericordia, en su riqueza, que sea Él bendiciendo a cada uno de ustedes y a cada uno de todos nosotros. Sabemos que estamos en tiempos muy apretados, de controversia, de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero agradecemos al Padre. Hoy es un día especial, como lo hemos dicho, hoy es Shabbat. Hoy el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo de Israel, están en descanso, en reposo, que es el séptimo día para ellos, y que de alguna u otra manera desde muy tiempos antiguos lo han traído de generación en generación. Así que saludamos y bendecimos a Israel, oramos por ellos siempre, y tratamos de agregarnos o adherirnos a ellos, a su Dios, a sus mandamientos o a este libro, como él lo es conocido, la Biblia o las Escrituras, como lo conocen muchos. Hoy estamos terminando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y aquí estamos viendo cosas de lo que Pablo, como maestro, como apóstol de Jesús, de Yeshua, judío, está terminando. Bueno, este escrito en el capítulo 4 vamos a ver lo que escribe, vamos a aprender algo hoy, pero ya hemos visto los 6 capítulos de la primera carta y ya hemos estado adhiriendo o hemos estado agregando cada cosa de lo que Pablo no es que esté en contra, porque eso hay que dejarlo claro. Cuando digo no es que esté en contra, sino que lo que le escribe Pablo a Timoteo, a sus discípulos, como lo que escribe a los Efesios, a Tesalonicenses, a los Colosenses, todas las escrituras o todos los escritos de Pablo, debemos de dar o debemos de entender y dejar claro esto de que los consejos del apóstol como maestro, él exhorta y él está dando su punto de vista como judío, como maestro, como, por decirlo, dejar una enseñanza, dejar una descendencia de su fe, de su Dios, de su pensamiento, de su manera de pensar. Pero ¿qué ha pasado? Mucho tiempo se ha trastornado, han dejado muchos escritos o han malinterpretado escritos del apóstol Pablo como maestro. Lo he dicho en una o varias ocasiones, creo que lo único que necesitamos o lo que nosotros hacemos es dar estos textos o dar estos escritos y se explican por sí solos. O sea, no venimos nosotros a tratar de sacarle un contexto diferente o tratar de creernos o de hacer sentir de que dominamos estos escritos, que lo sabemos, que lo entendemos. No, simplemente lo hemos dicho en vivo, lo hemos dicho que lo estamos pasando en vivo para beneficio de una u otra o muchas almas que pueden llegar a escuchar esto. Entonces somos principiantes en la verdad, o sea, estamos aprendiendo cada día. Que las escrituras o los escritos de Pablo por sí solas se explican o se interpretan o se explican por sí solas. Hay cosas que claro que como judío Pablo no las iba a dejar afuera no, como judío él iba
a dar a entender muchas cosas que ha sido mal interpretado tal vez ya después de un tiempo. Y voy a la historia, siglo II, siglo III, después de que Pablo muere, después de que Pablo y Pedro, los últimos, Juan, el que escribe Apocalipsis, y también el apóstol Juan, el apóstol, uno de los últimos mártires, seguidores de Yeshua, como lo es Pablo, Pedro y los últimos discípulos, después de que mueren, tenemos que ir a la historia, ellos empiezan a dejar como un vacío. ¿Vacío en qué? Después de que Timoteo estaba muy, ya aquí, ya que estamos terminando, después de que Timoteo ya estaba muy grande, mayor de edad, terminando ya su carrera, después de que muere Timoteo, los apóstoles, pues tenía que venir gente tenía que venir gente o de lo que se llama ahora encargados, obispos, papas, que iban a tomar la posesión de estos discípulos. Entonces, siempre lo hemos dicho, cuando decimos la frase regresando a nuestras raíces, no estamos diciendo quiero dejar claro eso, cuando decimos regresando a nuestras raíces, es decir, de dónde viene lo que nosotros creemos. Eso es lo que tratamos de decir, de dónde viene. Si en realidad era un solo camino, se hicieron 2, 3, 4, o en realidad de dónde viene nuestra fe, del Dios que nosotros profesamos y a quienes seguimos, como lo hicieron Pablo y los demás discípulos. Así que en este último capítulo vamos a ver muchas cositas ya para terminar, segunda de Timoteo, y que el Padre en esta tarde nos guíe para terminar estos 22 versículos, y que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Así que, varón, vamos lo dejo a usted para saludos, la verdad, que el Padre los bendiga a cada uno. Shabbat Shalom para todos. Deseamos que el Padre le bendiga grandemente a cada uno de los que nos ven. Les saludamos en el amor del Señor y en nuestro propio amor, deseándole todo bienestar de parte del Padre. Siempre ya estamos anunciando cada vez que tenemos la oportunidad para las personas que nos ven de una manera u otra, que pueden encontrarnos en Facebook, en nuestra página, para que el que le entienda. También ya tenemos un canal de YouTube, y hacemos esto con el propósito de que la persona que en cierto momento no tienen tiempo, pues mire, si se interesa por saber lo que estamos haciendo, puede visitarnos ahí en una de esas dos plataformas, YouTube y Facebook, para que el que le entienda. Ahí están todos los mensajes que estamos haciendo. A veces nos extendemos demasiado, eso se sabe, pero bendito el Padre que nos da la oportunidad de extendernos. ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor y el día en que lo hacemos es en el día del Señor. Amén. En Shabbat. ¿Por qué? Porque es un día de descanso, es un día que uno tiene que dedicárselo por completo al Señor, y el tiempo más preciado en este día específicamente es ese, el que uno puede tener contacto con la palabra del Padre, que uno puede tener ese momento adecuado, sin preocupación, sin que tengo que reunirme, sin que tengo que ir a trabajar, sin que tengo que hacer nada, simplemente dedicarle el tiempo necesario a la lectura de la palabra del Señor. Y eso nos da la ventaja, en cierto sentido, de que no tenemos límite. En un capítulo hemos sabido durar 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, lo que sea, en un solo capítulo de la Biblia. Entonces, es por eso que suceden estas cosas, y por eso tratamos de hacer esos 2 sitios en las redes sociales, para que el que no tenga el tiempo necesario cuando salimos al aire en vivo, pues pueda después ir con más tranquilidad y darnos seguimiento en esos lugares. Facebook, para que el que lea entienda; YouTube, para que el que lea entienda. Ahí estamos. Así que shalom para todos, culminando hoy este capítulo 4 de segunda de Timoteo.
relato bíblico muy, muy penoso al final, cuando encontramos el desenlace de este capítulo 4 al final de este libro de 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque encontramos al apóstol Pablo ya en una época de su ministerio, o en un tiempo de su ministerio donde se empieza a despedir, y las despedidas muchas veces son tristes. Así que el Señor nos ayude. Vamos a estar leyendo estos 22 versículos y que el Padre nos dé el entendimiento de lo que el apóstol quiso decir, y que podamos ver a la luz de sus escritos cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus inquietudes, y qué es lo que realmente le transmite a su hijo en la fe, Timoteo. Entonces, dice el versículo 1 de 2 de Timoteo capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De esto nos hablan estos primeros 5 versículos de este capítulo 4. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Encontramos a Pablo, a Rashaúl, el apóstol, exhortando a Timoteo, animándole a que cumpla con su ministerio, a que haga obra de evangelista. Y pareciera que esto está desligado uno de otro, como que el apóstol o el pastor, que en este caso es Timoteo, o el encargado de la sinagoga, que en este caso es Timoteo, se sale fuera de sí cuando va a hacer una obra de evangelista. Pero realmente no es así. Realmente, cuando un pastor, cuando un apóstol, cuando un encargado de una obra o de una comunidad de creyentes hace obra de evangelista, está dándole cumplimiento a su ministerio, a lo que debe hacer como encargado, como apóstol, como maestro. Entonces, eso dice esta traducción de Reina Valera del 60. Ahora, esta versión, que es un poco más antigua, dice: te conjuro pues delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a vivo y a muerto, al tiempo de su venida y de su reino. Nada más en este primer versículo hay tela para cortar, y hay un aporte más y un fundamento más para que entendamos la mentalidad de quien escribe. Fíjate que aquí el apóstol Pablo está hablando de que Jesucristo, ¿qué? Viene. Todos los apóstoles, todos los discípulos, todos los creyentes en Yeshua hablan de Él viniendo. Jamás vamos a encontrar, excepto el famoso texto bíblico que habla del rapto de la iglesia, entre comillas, jamás vamos a encontrar de que aparece evidencia de que nosotros en un momento dado vamos para el cielo. Y estas son palabras mayores que caen fuertes y difíciles de asimilar entre personas. Pero, señores, la Biblia presenta al Mesías retornando a la tierra. El Mesías mismo habla de su retorno a la tierra. Y todo lo que la Biblia enfoca acerca de este tema
de la venida del Mesías lo presenta Él viniendo. Nunca nosotros yendo al cielo. Nunca nosotros llegando al cielo. Y Pablo afirma una vez más que cuando Él venga, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, predica la palabra de Dios con toda fuerza y valentía. Incite con acción y sin ella. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense, ¿por qué estamos leyendo esta versión ya habiendo leído esta? Porque aquí, específicamente el versículo 2, nos da un poco más de luz de lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. En esta versión, Reina Valera del 60, dice el versículo 2, que predique la palabra, punto y coma. Cuando tú lees que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, punto y coma, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, no es lo mismo a cuando te dice aquí el versículo 2, que predique la palabra de Dios. Porque el que predique la palabra da ocasión para tú entender que la palabra es cualquier cosa. O que la palabra es todo lo que tenemos al frente. O que la palabra es todo lo que se nos ha enseñado como palabra de Dios. Pero cuando aquí te especifica que predique la palabra de Dios, te está hablando de algo específico. Te está hablando de algo que ya existía para los tiempos de Timoteo y que Pablo no fue el que la hizo. Te está hablando de algo que ya existía en el pueblo y que ahí es donde se debe recurrir, es la información que debemos buscar, es de donde se saca la doctrina, es de donde se fundamenta nuestra fe y de eso es que hay que predicar. A diferencia de Reina Valera que te dice que predique la palabra. ¿Cuál palabra? Si no te dice cuál palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos creyentes en Yeshua y empezamos a estos pequeños puntos, porque estos son pequeñas puntuaciones que aparecen, a debatirla, nos damos cuenta poco a poco de la manipulación que hubo cuando hicieron esta traducción. Y no es que uno quiera estar inventando cosas, es que son evidenciadas, es que son claras delante de nuestros ojos, pero por nuestra vagancia, por nuestra ignorancia, no nos damos a la tarea de investigar la mínima cosa que siembra duda en nuestra mente y en nuestra alma a la hora de estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice aquí el 2, que predique la palabra, punto y coma. No, pero aquí dice que predique la palabra de Dios. Ya no te está hablando de palabra, te está hablando de palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Ya por ende, inmediatamente yo investigo de que aquí dice palabra y aquí me está diciendo palabra de Dios, que aquí se está yendo un poco más profundo y me está indicando lo que es que tengo que hacer. Tengo que darme la tarea de investigar qué es palabra de Dios. Entonces cuando yo profundizo un poco y analizo lo que es palabra de Dios, cuando yo predico y predico de la palabra de Dios, estoy predicando algo con fundamento en Dios. ¿Qué aconseja Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Que el que hable conforme a qué? A la palabra de Dios. Que no busque su propia gloria, que no hable con fundamento humano, que no hable de su propia voluntad, sino que se fundamente en la palabra de Dios para que lo que predique tenga efecto. ¿Por qué? Porque así es mi palabra que cumplirá su propósito en aquello para lo cual fue enviada. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Entonces en eso debe fundamentarse nuestro credo. En eso debe fundamentarse nuestra fe en la palabra de Dios. No es lo que dicen los hombres. Nico, no sé si en esos dos versículos. Amén. Saludos a los que se están conectando. Mira, aquí hay que tener puntuación en esto. Cuando dice proclama la palabra, de lo que usted ya explicó,
muchos no podemos ver o no podemos llegar a entender esto, estos escritos que le hace Pablo a Timoteo. ¿Quién es el quien entendería bien estos escritos, estas cartas? Lo hemos dicho una y mil veces. Pues nada más, nada más. ¿Quién? Timoteo. Él es el que puede entender estos escritos. Pero entonces, si tratamos de entender a Pablo, como lo hemos dicho, entendiendo a Pablo a través de sus escritos, entonces aquí estamos viendo algo. Cuando usted puntualizó algo, la palabra de Dios, palabra y palabra de Dios, como que son diferentes. Eso es lo que estamos viendo. Pero un judío, hablándole a un judío, se van a entender perfectamente. La fe que estuvo en ti también, o la fe que estuvo en tu abuela Loida, que se manifiesta en ti. Cuando le dice proclama la palabra, no está hablando, Timoteo no entiende bien de qué palabra está hablando, lo va a entender perfectamente. Entonces, eso es lo que hay que entender, que estos escritos se escribió, Pablo le escribe a Timoteo, dándole a entender cosas específicas, como un dominicano hablarle a un dominicano, como un mexicano hablarle a un mexicano, un colombiano a otro colombiano. O sea, un mexicano y un colombiano no puede decir ¿qué hubo, parce? Porque parce, ¿qué es parce? ¿Y dónde se usa esa palabra? ¿O cómo se usa? Entonces, y no sé si han dado cuenta, cuando tenemos amigos queremos usar las palabras de ellos en todo lugar. Para darnos a entender con ellos. Para entendernos con ellos, y no en todo se usa también. Como un guatemalteco con otro guatemalteco, o viceversa, o entre dos países. Entonces, hay que dejar claro esto, que los escritos de Pablo le está escribiendo a alguien quien lo iba a entender. Porque nosotros, al leerlo, lo hemos dicho, si nosotros leemos y hacemos doctrina de estos escritos, entonces, proclama la palabra. Pero está diciendo Pablo que proclamemos la palabra. ¿Y cuál es la palabra para nosotros? Es toda la Biblia. Toda la Biblia. Eso se nos ha enseñado. Pero en realidad Pablo se estaba refiriendo a toda la Biblia, si no existía el Nuevo Testamento. Bueno, entonces hay que hacernos la pregunta de qué palabra estaba refiriéndose Pablo con Timoteo. Entonces, esos escritos o las doctrinas de hombres que más adelante vamos a ver, en el versículo 3 empieza a dar ciertas cosas que lo vamos a ir tocando, pero eso quería puntualizar o resaltar, de que un paisano tuyo te va a entender lo que tú le vas a escribir, lo que tú le vas a decir. Pero si tú le escribes a otro que no es del país de donde tú eres, difícilmente entienda tus escritos. Amén. Dice o incluso palabras que para mí son un significado, para ti son otras. Exacto, por lo mismo, son dos culturas, o pueden ser culturas diferentes, palabras diferentes, que para uno suena suave, para otro suena grosero, para uno suena chistoso, para otro algo muy serio. Muy serio. Predica la palabra de Dios con toda fuerza y valentía. Esta traducción también resalta esta dos puntuación, fuerza y valentía, que aquí no aparece. En Reina Valera no aparece fuerza y valentía. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque predicar la palabra de Dios conlleva que el que lo hace tenga estas dos cualidades, fuerza y valentía. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que tener fuerza y valor el que predica la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no llega a nuestra vida para acomodarnos. No llega a nuestra vida para congraciarnos. No llega a nuestra vida para que nosotros hagamos de la palabra de Dios lo que nos conviene. Entonces, el que está encargado de enseñar la palabra de Dios tiene que enseñarla, tiene que predicarla, aunque el que la oiga no esté de acuerdo. Aunque el que la oiga
no se sienta cómodo, aunque el que la oiga no esté dispuesto a someterse a ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Y por encima de la palabra de Dios no puede ir nada. El cielo y la tierra pasarán, dice Yeshua, mas su palabra permanecen para siempre porque son eternas. O me ajusto a la palabra de Dios o me atengo a la consecuencia. Entonces hay que tener valor para poder hacerlo. Hay que tener gallardía para llamarle a lo negro negro, a lo blanco blanco, a lo limpio limpio y a lo sucio sucio. Así es. Entonces, es necesario que el que se levante a predicar la palabra de Dios tenga en cuenta estas dos cualidades que recomienda esta traducción que le dice Pablo a Timoteo. Que tenga fuerza y valentía. Incite con ocasión y sin ella. O sea, predica a tiempo y fuera de tiempo. Lo traduce Reina Valera, lo que estoy leyendo acá. Incite, predica, con ocasión, a tiempo y sin ella, y fuera de tiempo. Aquí dice, proclama la palabra, tenla a la mano, tanto si el momento es propicio o no. Convence, censura y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto de doctrina, ya todos entendemos, por lo que hemos estudiado, que está hablando de lo mismo. De que tu predicación, tus enseñanzas, tu exhortación tienen que estar fundamentado ¿en qué? En la Torá. Tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios. No puede estar mi exhortación, no puede estar mi reprensión, no puede estar mi consejo fundamentado en mi propia experiencia, sino en lo que enseña la Torá, en lo que enseña la Biblia, en lo que enseña la palabra de Dios. Porque de ahí va a salir el sabio consejo para que esa alma sea edificada. Dice, porque vendrán tiempos, versículo 3, en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina. Vendrán tiempos en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina. Fíjate, lígate ese mismo versículo 3 con lo que acabamos de decir de la valentía y la fuerza que hay que tener para predicar la palabra de Dios. Hay que tener valor, hay que tener fuerza. ¿Por qué? Porque llega el momento que por tú estar estableciendo el reino de Dios en la tierra a través de enseñar su palabra tal y como está escrita, viene el oprobio, viene la aflicción, vienen las circunstancias difíciles, adversas de nuestra vida, y si no estamos fundamentados en el valor para hacer lo que el Padre nos manda, ¿qué va a pasar con nosotros? Que vamos a menguar o vamos a alivianar o vamos a mezclar el mensaje de las Escrituras para tratar de congraciarnos con los hombres, y ahí entonces la doctrina que está hablando aquí va a dejar de ser lo que es. Por lo cual Pablo exhorta de que vendrán tiempos en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo una comezón extrema de oír doctrina, que lisonjean sus pasiones, recurrirán a una caterva de doctores propios para satisfacer su deseo, su desordenado deseo. Lo voy a leer en Reina Valera para que se entienda mejor, ya que esta lo familiariza más a usted y a mí con lo que está diciendo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Se volverán a la fábula. ¿Qué es lo que realmente sucede con esto? Mire, cuando en un lugar donde se predica la verdad, se predica el entendimiento, se predica lo que es la palabra de Dios, vienen situaciones adversas,
viene a nuestra mente, viene a nuestro pensamiento esto. Y se oyen voces diciéndole al líder, mayormente que está a cargo de cierta comunidad de fe, varón, es que usted está predicando un mensaje muy fuerte. Usted debería bajarle por lo menos 2 rayitas. ¿Por qué? Porque es que la gente no logra acoplarse a lo que usted enseña, a lo que usted predica. Acuérdese que ya los tiempos son otros, que las cosas han cambiado. O sea, hay que ser un poco más permisivo, hay que tratar de tener misericordia. Acuérdese que la misericordia, Dios es amor. Y todo ese tipo de cosas se filtran. Cuando el líder, y escuchen bien esto que voy a decir ahora, cuando el líder se para en la postura de decir, no, aquí no se hace mi voluntad, aquí no se hace tu voluntad, aquí se hace la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que él dice? Lo que van con ese consejo, ¿saben lo que hacen? Agarran a todo el que pueden y dicen, vámonos con fulano porque allí vamos a escuchar lo que queremos. Ahora, como digo una cosa, digo otra. Si el que está al frente de cierta comunidad de creyentes, en vez de enseñar las escrituras, está enseñando mandamiento de hombre, lo cual se hace irresistible al que lo oye, ya esos son otros 20 pesos. Ya esa es otra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque también se da ese tema de que no es que están predicando palabra de Dios, sino que están predicando concepto y mandamiento de hombre. Y el que está sentado, que anhela escuchar una palabra de Dios, dice, pero es que esto no es de Dios. Y se le acerca al líder y le dice, hey, ¿sabe qué? Lo que está haciendo no es de Dios. No está enseñando escritura, está enseñando fundamento humano, está enseñando filosofía humana, está enseñando cosas que provienen de ti y no de Dios. Por lo cual, trata de ajustarte a lo que enseña la escritura. No, aquí me puso Dios, aquí lo que yo haga es dirigido por Dios y yo soy el que dice aquí, el que dicta la pauta. Ah, no, entonces en ese caso, Adolfo Rodríguez responsablemente le puede decir a cualquier hermano que realmente desee escuchar la voz de Dios, escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga en una comunidad de fe debe de ir basado en lo que enseña las escrituras. Porque si no, esa ya sería doctrina de esa persona, no la doctrina enseñanza del Padre. Y se da mucho eso en muchos lugares, donde el líder llega a tener la capacidad de dominio y de enseñoreamiento de todo el que lo rodea, y aunque eche a un lado a Dios, él sigue siendo el líder y nadie se atreve a salir al frente. ¿Por qué? Porque según él, a él lo puso Dios en ese lugar. Aunque no sea para hacer la voluntad de Dios, aunque lo que hable nada que ver con Dios, y aunque lo que establezca para el pueblo, nada que ver con las escrituras. Entonces, señores, nosotros somos un ser independiente, nosotros somos un alma independiente. Lo que el Padre quiere es tener una relación contigo, no que tú tengas un intermediario por el cual Él tenga que darte todo lo que Él desea darte. No, para eso está las escrituras, para eso está la Biblia, para que nosotros nos atrevamos a darnos la oportunidad de conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Porque vendrán tiempo, el 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Teniendo comezón de oír, pero de oír que la palabra de Dios, no, de oír lo que me conviene, de oír lo que me acomoda, de oír lo que me ayuda a mantenerme en un estatus social de hermandad, de compañerismo, de que somos lo que somos, de que estamos unidos, y todo ese tipo de cosas que aparentemente se ven buenas, pero que si no están fundamentadas en la Torá, no sirve.
de nada sirven porque son fábulas, porque son criterios humanos. Que estratégicamente hay personas quienes lo usan para mantener una gran congregación de gente, que todo el mundo esté contento, que nadie se enchisme con nadie, que nadie dispute sobre nada y todo el mundo es risa y todo el mundo es gozo. Pero a la hora de la esencia, de la verdad, lo que se vive es una falacia. Se vive en fábula. Y yo me pregunto, ¿se dará eso en estos tiempos? ¿Será que hay lugares que son desenmascarados con esto que el apóstol Pablo está escribiendo acá? De lugares donde uno, qué sé yo, mira y uno anhela escuchar una palabra del Eterno. No la vas a encontrar, porque su fundamento y su concepto está fundamentado en esta teoría que el apóstol Pablo está hablando aquí, donde te entretienen, donde te acomodan, donde todo es bueno, donde todo es prosperidad, donde todo es amor, donde todo es la gloria, pero la gloria de un Dios que no es vivo, de un Dios que no se encuentra en las Escrituras. Porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones, dijo Yeshua, entres al reino de los cielos. Porque los que obedecen los mandamientos del Padre, estos serán llamados hijos de Dios. Porque todo está sujeto a lo que el Padre manda en las Escrituras. No a lo que te enseñan, no a lo que tú crees, sino a lo que dice las Escrituras. Entonces en eso hay que tener cuidado en estos tiempos. Se vivió en el tiempo del apóstol Pablo, pero como decimos en el estudio anterior, la vida camina en un círculo y los espíritus que gobiernan al mundo son lo mismo desde Génesis hasta que culminen todas las cosas cuando el Padre lo determine. Nico. No, la palabra es clara de lo que estamos viendo acá. Cuando uno dice la dieta no existe, o la salud, o comer saludable no existe, es porque no la conoces. Pero no te da derecho a decir que no existe porque no la conoces. Entonces, ¿a qué voy con eso? De que hay cosas que para ti no existen porque no las conoces, porque no las conocemos. Aquí Pablo, por ejemplo, esta versión me da a mí mucho diciendo, pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. 4. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Entonces, ¿a qué quiero llegar en estos versículos? Estamos diciendo que no puedo decir yo, no hay comida saludable, no, o a quién le gusta levantarse en la mañana, vestirse e ir a correr, empezar a mover tu sistema o tu cuerpo para una mejor salud. ¿A quién le gusta? A nadie. ¿Dónde hay comida sana? ¿Dónde venden comida sana? ¿Dónde hay comida sana? ¿Qué hay que hacer para estar sanos saludablemente? Comer lo saludable. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Pero no nos da derecho a decir que no existe la comida sana, que existe la mejor vida, que existe una mejor salud. No nos da derecho. En que no la practiquemos, ese es otro punto. Entonces, esto es lo que está tratando de decir Pablo diciendo que no tendrán paciencia, dice, para enseñar algo sólido. ¿Qué quiere decir? Que van a enseñar cosas que nos guste mejor, cosas que no nos comprometan, cosas que es más fácil lograrlas que obedecerlas, o más fácil obtenerlas.
¿Cómo obtengo algo más fácil? Robando. ¿Cómo puedo obtener algo que no ajusto para comprarlo? Robando. Es más fácil obtenerlo. Pero ¿cómo obtenemos algo con el sudor de tu frente? Comprarlo, más difícil. Entonces, esto es lo que ha acontecido con mucha cosa cuando Pablo habla o cuando Pablo profetiza, por decirlo así, un lenguaje de que van a venir muchos maestros, dice él. ¿De qué? Que van a enseñar cosas que van a ser mucho más fáciles, pero que no son, que son dañinos para la salud, como lo que se vive hoy, lo que vemos hoy. Te venden cosas mucho más baratas, mucho más al alcance para dañarte. Entonces, depende de nosotros si comemos saludable o comemos comida de la calle. ¿Verdad? Amén, amén. Ya aquí entrando en el versículo 6, cambia el panorama de esto que estamos hablando, porque aparece algo muy penoso, muy triste, y es acerca de la muerte del apóstol Pablo. Fíjate que la esperanza del apóstol Pablo, que creo que está en la primera carta de Timoteo, y es que él deseaba en un momento dado volver a ver a Timoteo, volver a pasar por allí, volver a pasar por esos lugares donde él de una manera u otra estableció cierto grupo, levantó ciertas congregaciones, y ese era su anhelo. Pero ya ha pasado 4 años, porque eso es el término más o menos que pasaron de una carta y otra, de primera y segunda de Timoteo, pasaron por lo menos 4 años. Estando preso, ya se determina de que el apóstol Pablo más nunca va a salir de Roma. Y eso es algo triste. ¿Por qué? Porque, alguien de los méritos, alguien del calibre, alguien de la capacidad del apóstol Pablo, y que se determine que ya no va a salir de Roma, sino que va a ser sacrificado, es algo pesado, chocante, muy chocante para nuestros días. Lo asimilamos fácilmente y lo entendemos fácilmente, pero para su tiempo, el entender de que el apóstol Pablo iba a ser sacrificado es algo demasiado triste, demasiado penoso, y es muy chocante para los creyentes de aquel tiempo, por lo que representaba el apóstol Pablo, mayormente para la comunidad que se encontraba fuera de Israel, fuera del pueblo. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Nada más en este versículo bíblico hay cosas o hay fundamentos para dañar la teoría de cualquiera de estos que dicen que a ti nada te puede pasar, que a ti nada te puede tocar, que tú eres el niño o la niña linda de Dios. Porque ¿quién de nosotros reúne las condiciones, reúne el quilate que tenía el apóstol Pablo? ¿Quién? Que salga uno de estos pseudo apóstoles de hoy en día a decirme que es mejor, que él reúne el malo quilate, que él reúne malo las condiciones para estar a la altura del rabino Rashaúl de Tarso. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Tenemos que tener cuidado cuando nos creemos ser merecedores de todo. Porque esa es la manera más equívoca que hay de uno ir delante de la presencia del Padre. ¿Y cómo nos ayudó ese mensaje que escuchamos hoy? Por lo menos a mí en lo personal. Claro.
Porque alguien que esté fundamentado realmente en lo que enseña las Escrituras, te va a enseñar la manera correcta de cómo tú ir a la presencia de Yahweh. Dirigirte a Él. ¿Cómo debes dirigirte a Él? No con altanería, no con egoísmo, no con orgullo, no con grandeza. Porque eso no es lo que enseñó Yeshua. Así es. Entonces, Tenemos el que apóstol seguir la Pablo razón. aquí se dijo que nada más este versículo bíblico tiene suficiente fundamento para desbaratarnos a todos, como dice el hermano Nico, para hacernos pedazos a todos, entender quién era el apóstol Pablo y qué palabra está saliendo de su boca diciendo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya se había determinado juicio sobre la cabeza del apóstol Pablo. Y aunque es un fiel seguidor del Evangelio o del Mesías y un fiel cumplidor de la Torá, eso no lo exime o no lo descualifica para pasar lo que tiene que pasar en su vida. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, que nosotros, lo que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, estamos alcanzados con un propósito. Y que cuando ese propósito llegue, sea cual sea, tenemos que aceptarlo tal y como el Padre lo ha determinado para nuestra vida. Amén. Dice el versículo 7, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Wow. Mucho he oído predicar de esta palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mucho. Pero ¿quién lo está hablando? ¿Quién lo está hablando? ¿De quién viene eso? ¿Y qué De carrera? alguien que está totalmente Entregada. en conciencia o en juicio o en sabiduría de lo que le va a pasar. Porque está bajo de un poder llamado Roma, el cual cuando determina o hace un edicto es irrevocable. Y va a ser sacrificado. Y fue sacrificado, porque ese es el punto. No es que Pablo está hablando, no, que, tranquilo, que vamos a ver si... No, acepto que he acabado mi carrera. Hasta aquí me permitió el Eterno llegar, por lo cual lo que va a suceder con mi vida lo acepto. Entonces, por estos versículos bíblicos nosotros tenemos que entender de que hay momento dado de que nuestra carrera se termina, de que se va un Elías pero tiene que llegar un Eliseo, de que se fue un apóstol Pablo pero queda un Timoteo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay momentos en la historia del hombre que sirve al Eterno donde el Eterno te puede usar hasta cierto momento dado, pero ya más no de ahí. Pero el hombre, como se enseñorea del poder, como se enseñorea de lo que tengo, aunque es hasta ahí, quiere seguir hacia adelante. Y sigue, y ya de ahí en adelante, en vez de hacer bien, lo que hace es que mal. Es lo mismo que cuando tú estás predicando un mensaje de la Torá, cuando tú estás predicando un mensaje dirigido por el Padre, llega un momento dado en que ya ese mensaje se terminó, y si tú sigues predicando, lo que fue bueno al principio porque venía de parte de Dios, lo vas a dañar con tu babosada, lo vas a dañar con tu pensamiento, con tu concepto. Y debe aprender eso, de detener a lo que el Padre te dijo que hiciera. Hasta ahí debe llegar. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Porque parece su manifestación. Eso yo estaba Sino buscando. a todos los que sino los que han estado anhelando que Él se manifieste. Y ahí suena diferente. Pero fíjate que me llama la atención de que acabamos de decir en el versículo 2 que cómo presenta el apóstol Pablo a Yeshua viniendo. ¿Cómo vuelve y dice aquí?
No solo a mí, Los que aman su venida. sino a todos los que aman su venida, señores, porque eso tiene que ir poco a poco saliendo de nuestra mente, de que nosotros vamos para el cielo. No vamos para el cielo. Yeshua desciende del cielo. Yeshua viene, Yeshua se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar? Eso nadie lo sabe. ¿Qué día se va a manifestar? Eso nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solamente el Padre Dios Yeshua. Pero Él se manifiesta, Él viene, Él llega, no nosotros vamos para el cielo. Por ejemplo, siempre damos este ejemplo, acerca de este punto, que algún día el Padre nos va a permitir también traer algún estudio sobre ello. ¿Cuándo usted va a escuchar una de las personas más viejas en el planeta Tierra, teniendo control de las escrituras en el planeta Tierra? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las personas que más tiempo han tenido poder y facultad de enseñar y de escudriñar y de ver las escrituras? El pueblo de Israel. Sí. El pueblo de Israel. Ahora el pueblo. Los hebreos. En este tiempo, los judíos, vamos a ser claros. ¿Cuándo usted escucha un judío diciendo que va para el cielo? Ah, pero es que eso no aparece en el Antiguo Testamento, y como ellos no leen el Nuevo Testamento, ¿usted se cree que eso es así? ¿Usted se cree que los hebreos no conocen el Nuevo Testamento? ¿Usted se cree que no lo han estudiado y no saben lo que hay ahí? Pues usted está muy equivocado. Sí lo estudiaron. Y lo siguen estudiando. Y sí conocen lo que hay. Y sí conocen a Yeshua que presenta el Nuevo Testamento. Lo que no aceptan, lo que no ven ni comparten es la idolatría que tienen con Jesús. Así es. Váyase metiendo, váyase ajustando en lo que enseña las Escrituras, para que pueda entender al Yeshua de la Biblia, para que pueda entender al Yeshua descendiente de David, y no haga de él una idolatría, porque la idolatría no cabe en ningún lugar de la Biblia. Y son palabras como que muy fuertes, pero hay que decirlas porque hay que empezar a desintoxicar al pueblo acerca de lo que realmente enseñan las Escrituras y lo que han enseñado por miles de años. Raíces de Roma, raíces del catolicismo, raíces del evangelio de Roma, no del evangelio de Israel, no del evangelio hebreo ni del evangelio judío. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nace la iglesia llamada cristiana? De Roma. De Roma. No fue el judaísmo que Martín Lutero reformó, Fue el catolicismo. fue el catolicismo. Por ende, su madre, la iglesia católica, le llama ¿qué? Protestante. Le dice, estos son los que protestaron en contra de lo que ya estaba establecido. Por ende, como es el catolicismo reformado, se siguen arrastrando un sinnúmero de cosas. Y entre ellos está el que hicieron de Yeshua un Dios llamado Jesús y lo igualan al Padre, cuando eso es en contra de la naturaleza. Y todas esas cosas tenemos que empezar a romperlas para establecer realmente la voluntad de lo que enseña las Escrituras. Yeshua viene, no nosotros vamos para el cielo. Nico, no sé si va a aportar algo antes de entrar ya en el 9. Aquí habría preguntas, o tendría yo preguntas para nuestros amigos o los que dicen los que hablan del que no cree en el Mesías. Mi pregunta sería, o lo que nos hemos escuchado mucho tiempo, de que viene por segunda vez. Porque han dicho muchos, miles, que ya vino la primera vez pero no lo reconocieron. Vienen por segunda vez. Entonces, si viene por segunda vez, entonces están contradiciendo lo del cielo. Bueno, ¿viene o vamos nosotros? Entonces, si decimos, si ellos dicen, sí, va a venir por segunda vez, pero va a venir solo a traer a su pueblo, entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo, o creen que viene por segunda vez, o creen que va de paseíto. Entonces, eso me lleva mucho, que es un tema muy controversial, que no lo quiero tocar, pero
que eso me da mucha pregunta. Otra cosa de lo que usted estaba diciendo. El 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Todo lo que me espera es la corona de la justificación que el Adón, el juez justo, me concederá en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que han estado anhelando que Él se manifieste. Usted tocó algo de que tenemos que ir entendiendo un poco a Pablo. Y si nosotros nos queremos ser parte de Israel, como decíamos, todo gira alrededor de Israel. Entonces hay que tener cuidado, hay que tocarlo con mucho cuidado de lo que usted decía, de la idolatría que no cabe, porque ni en Pablo, ni en el mismo Yeshua, jamás. ¿Qué le dije a eso que estábamos platicando? Cuando si vamos a la historia, los llaman cristianos por primera vez, en Antioquía y alrededor, en las comunidades judías, ¿quiénes lo empezaron a llamar? Cristianos, judeo-nazarenos. ¿Quiénes lo empezaron a llamar? Ahora, cuando los llaman cristianos, ¿a quienes andaban imitando? Andaban imitando a quién? A Jesús, a Yeshua, el judío aquel de Nazaret. Y si estaban imitando, oigan con mucho cuidado esto y con mucho amor lo digo. Si los llaman cristianos por primera vez o los empiezan a llamar como judíos, nazarenos, netzarín en hebreo, que estaban siguiendo ¿quiénes? ¿Qué cosa? Las pisadas de Yeshua y sus apóstoles. Si estaban siguiendo las pisadas de Yeshua y sus apóstoles, Yeshua, ¿cómo se le puede llamar? ¿A quién imitó él? Ahí se los dejo. ¿A quién imitó Yeshua? ¿De dónde saca Yeshua su forma de ser, su mentalidad, lo que vino a enseñar, su manera de interpretar las escrituras, su manera, lo más importante, su manera de tener al Padre en donde debe de estar, en donde coloca al Padre, en donde se coloca a Él, en donde se coloca todo el mundo. Entonces, si los cristianos imitaban a un judío, entonces eso me da mucha respuesta. Entonces imitaban la fe de los judíos. Por eso se les llama netzarim, seguidores del judío aquel. Entonces, siguieron las pisadas de un judío monoteísta. Shema Israel, y lo sabemos muy bien. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿A qué voy? De que el monoteísmo en Israel todavía sigue habiendo, existe, ahí están. Que nosotros los veamos raro es otra cosa. Que yo coma de lo que sea menos él es otra cosa. Que él viva algo raro como yo no vivo es otra cosa. Que yo no crea lo que él cree es otra cosa. No me da derecho a decir no lo es porque él lo vive. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos de nuestras raíces. Ahora, si estás apartado de, si tú te sientes fuera de, mucho cuidado. Rastrea tus raíces y te vas a dar cuenta, con la ayuda del Padre, es que perteneces a un pueblo cuyo pueblo aún existe. Aún existe. Que nos hayamos desviado es otra cosa. Amén. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, juez justo, en aquel día. Ahora, punto y coma. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Me quedé meditando mientras Nico hablaba en esta parte B de este versículo 8, después del punto y coma.
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es amar la venida del Señor? Hacer su voluntad. Si amamos la venida del Señor, ¿qué hacemos? Lo esperamos. Preparamos. Para su venida. Esto conlleva más de decir, ay Señor, te amo, ven rápido, ven Señor Yeshua, como dice en Apocalipsis. Si amamos al Señor y esperamos su venida, nos vamos a preparar. Porque esto está enseñado en un término y en un enfoque hebreo llamado boda. Y otra cosa que hay que estudiar. Toda la venida del Mesías en la Biblia, la mayoría de las veces que aparece la venida del Mesías, está relacionado con esto. Con el novio que se fue y la novia que espera. Que lo espera. ¿Qué hacía la novia? Se preparaba. Porque amaba la venida de ¿quién? De su esposo. Por lo cual, el anhelo que tenía era de que cuando él viniera, no tuviera ningún tipo de pretexto, no tuviera ningún tipo de reseña, de acusación, de falta. En la novia no hubiera ninguna, que se mantuviera ¿qué? Impecable para esa venida. Y Pablo dice, no solo me dará esa corona a mí, sino a todos los que aman ¿qué? Su venida. ¿Por qué? Porque el que ama la venida del Señor se prepara para este evento. Y la Biblia provee demasiada información acerca de esto. Cuando Yeshua habla en la parábola de la boda, cuando las 10 vírgenes, la boda del rey, Apocalipsis más tarde habla acerca de que la ropa debe de estar blanca, resplandeciente, sin arruga. ¿Por qué? Porque lo que se espera es al esposo, por lo cual el esposo debe encontrar a la novia sin ¿qué? Sin defecto. Entonces, si amamos la venida del Señor, entendemos este versículo bíblico a través de la mentalidad hebrea de que debemos prepararnos si realmente lo amamos. Perdón, varón, para terminar esos versículos, cosa que ya empieza, por decirlo así, ya casi es saludo, despidiéndose Pablo. Aquí me da otra pregunta. Pablo, de su carrera, de lo que él peleó, de lo que está escribiendo aquí, entonces Pablo en Pablo no se manifestó el Salmo 91. Cuando digo eso, lo estoy diciendo con mucho cariño y con mucho, me lleva a pensar, el que mora al abrigo del Altísimo, en Reina Valera dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará por siempre en la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, refugio mío, castillo mío, mi Dios, Él me librará del lazo del cazador. Entonces, así como este Salmo 91, no, por decirlo así, no encajó con Pablo. El mal no se acercará a ti, ni plaga tocará tu morada. Porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Dando a entender que Pablo termina su ministerio decapitado, como todos los discípulos. Y quiero terminar, al rato quiero enfatizar eso, cómo mueren todos y por qué los matan. Amén. Fíjate que algo importante es que Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. Cuando uno es una persona madura en las Escrituras y en los propósitos eternos, lo mismo que dije ahorita, llega un momento dado en el que tú te das cuenta que lo que el Padre determinó para tu vida, ya andando en esa onda, ya andando en esa dimensión de tú entender quién eres tú, quién es el Padre y el propósito que el Padre tiene contigo, llega un momento dado en que lo que sigue es... ¿Sí me entiendes? El Padre te deja entender, hey, hasta aquí llegaste, ya, tranquilo, lo que pase contigo de allá para acá, ya tú cumpliste. Pasa con todo, con los profetas, pasa con Yeshua, pasa con sus seguidores, pasa con todo el que llega a entrar en la dimensión del Padre, pasa con todo. Y la mayoría de ellos, déjenme decirle,
que su final fue trágico, muy trágico. Entonces, cabe pregunta, como dice el hermano Nico, pero esa pregunta se quedan en el aire cuando nosotros tenemos la capacidad de poder entender, porque ya uno entrando en la voluntad del Padre, en la voluntad divina, en el propósito divino, ya uno no le teme a la muerte, ya uno no le teme a lo porvenir, ya uno está seguro y confiado que lo que va a pasar en uno es la voluntad Por eso, del Padre. Entonces, dice Pablo, tranquilo, me van a decapitar, pero hasta aquí llegué, hasta aquí me permitió el Padre llegar. Versículo 9. El apóstol desamparado. Este título, wow, está triste, de verdad que sí. Instrucciones personales y despedidas. Aleluya, dice, procura venir pronto a verme. Pablo diciéndole a su hijo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tomad a Marco y traedle contigo, porque me es útil para el ministerio. Dice el 12, a Tíquico le envié a Éfeso. Tíquico, perdón. A Tíquico lo envié a Éfeso. Dice el 13, trae cuando venga el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado mucho mal. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hoy aquí el apóstol Pablo, el hombre más santo del mundo, diciendo que el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Él, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjate algo importante aquí. Wow. Te digo que esta carta es triste por esto mismo. Porque un hombre que lo vemos siempre dando orden, que lo vemos siempre ejecutando el orden, que lo vemos siempre ejecutando ánimo, que lo vemos siempre al frente de la situación, al frente del evangelio, al frente de lo que hay que hacer, al frente de que, olvídate que para allá que vamos, ahora lo vemos despidiéndose. Y como todo, desamparado. Eso es triste. ¿Por qué? Porque mientras el apóstol Pablo tenía esperanza de salir debajo del yugo de Roma o debajo del juicio de Roma, todos estaban ahí. Este es el líder, este es el hombre, este es el que organizó todo, este es el que espera tu momento. Mismo con Yeshua. Que el que organizó todo fue el Padre. Pero si vemos, es el mismo escenario de Yeshua, con sus seguidores, con los más íntimos seguidores de él. ¿Por qué se queda Lucas al lado de Pablo? Lucas tiene un interés personal con lo que pasa en la vida de Pablo hasta su último suspiro. Y aparte de eso, Lucas es griego. Tiene la facultad de pasearse en Roma sin ningún tipo de peligro y sin ningún tipo de señalamiento de que él es judío. Por eso Lucas permanece al lado de Pablo. Un interés personal porque él le interesa escribir de la biografía de Pablo, del conocimiento de Pablo y de todo este tipo de cosas. Pero fíjate algo importante aquí. Y es que cuando llega la verdad, cada quien escapa, ¿por qué? Por su vida. Y esto es algo natural. Es algo natural del ser humano. Yeshua dijo, si alguno suele morir por alguno, lo hace por alguien que bueno. Pero en esto muestra del Padre su amor en que nosotros, ustedes siendo malos,
El mismo Pablo creo que habla de esto. Yeshua murió por nosotros. Cuando Pablo es condenado a muerte, los demás dicen, bueno, espérate, que esto va en serio. Pablo es ciudadano romano, aparte de ser hebreo, y aún así es condenado a muerte. Imagínate quizás nosotros que no tenemos ninguna identidad de este pueblo, con nosotros van a ser picadillos y cada quien coge su rumbo y se va a su lugar. No por ende dejaron de predicar, no por ende dejaron de enseñar, no por ende dejaron de hacer la voluntad del Padre. Simplemente que se relata con mucha tristeza esto. ¿Por qué? Porque están dejando a un hombre ejemplar, un hombre de trascendencia, solo. Pero, como dijimos, eso también pasó con Yeshua. En el momento más crítico de su ministerio, todos los abandonaron. No obstante, para que se cumpla la voluntad del Padre, todo esto acontece y todo esto prosigue hacia adelante. Trae cuando venga el 13, el capote que dejé entró en casa de Carpe, y los libros, esta palabrita me llama la atención, mayormente los pergaminos. ¿Por qué me llama la atención? ¿De qué libro estaría hablando el apóstol Pablo? El Shabbat pasado hablamos que los que enseñaban también tenían sus notas personales. Que aparte de que la Torá era aprendida verbalmente, la escuchaban y se la aprendían, ellos también tenían sus notas y se la pasaban a los próximos sabios que fueran a enseñar para que se aprendiera lo mismo. Es que oye ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros estamos enseñando aquí, ahora, en este día, en este Shabbat, y viene una revelación divina acerca de cualquier verso bíblico a nosotros, lo cual me impacte a mí, impacte a Nico, impacte a todo el que está aquí, pero más allá de eso, impacte aún al que no está viendo. ¿Qué pasa al pasar del tiempo si no se escribe? Se pierde, nadie lo sabe. Se pierde lo que se dijo, se pierde lo que se enseñó, se pierde la revelación divina que vino en ese momento dado acerca de cierto versículo bíblico. No lo estamos escribiendo. Los rabinos, hasta el día de hoy, hacen su exégesis de lo que es la Torá, de lo que son sus estudios, y los escriben para que no se pierda. Y sus seguidores puedan sacarle provecho aún después de su partida. A esto se le llamaba el libro. A esto se le llamaban escritos. Esto era natural en cualquier maestro rabino de Israel. Que la interpretación que ese rabino le daba a las escrituras se escribía. Y luego, más tarde, esa interpretación de ese rabino se convertía fácilmente en ley de sus seguidores. ¿Por qué? Porque si yo sigo a un rabino, lo sigo ¿por qué? Porque entiendo que él tiene la revelación divina y que él tiene la mejor interpretación ¿de qué? De la Torá. Por eso tiene tanto alcance la interpretación que Yeshua le da a la Torá. Porque Yeshua llegó a una dimensión de interpretación que lo que el mandamiento ocultaba lo reveló. Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterará. Pero ¿sabe qué? El problema no es que adultere, el problema es que no llegue ni siquiera el pensamiento a tu vida. Por lo cual te digo que el propósito de este mandamiento es que si tú miras la mujer de tu prójimo con el deseo en tu corazón de codiciarla, ya adulteraste por ella. ¿Quién había interpretado ese mandamiento hasta la época de Yeshua así? Nadie. Cuando la gente empieza a escuchar esta interpretación que Yeshua le está dando a la Torah, dice, espera un momento, esto es algo fuera de lo normal, esto es algo fuera de este mundo, por lo cual este sí que enseña como quien tiene autoridad. Lo mismo acontece con Pablo, lo mismo acontece con estos libros, con estas escrituras. De que ellos, aparte de la Biblia, lo que se les revelaba, lo que ellos creían que era totalmente
justificable para enseñar, lo dejaban en escrito para que los demás pudieran seguir el ejemplo de su doctrina. 17. El 14. 17. No he leído. Alejandro el calderero me ha causado mucho mal. El Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Y esta versión dice a nuestra doctrina. Guárdate tú también de él. Ajá, lo que implica que si se oponía a la doctrina de Pablo, a la doctrina del apóstol, estaba resistiendo a lo que establece la Escritura, por ende cualifica para aquel montón de maestros que tuercen la Escritura y después se van tras la fábula, porque ese es el punto de la Escritura. El 16. En mi defensa nadie estuvo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta. Su primera defensa, o sea, ya Pablo había pasado por un juicio y no hubo allí aliento alguno de que Pablo iba a salir de su cadena. Pero aparte de eso, ninguno de ellos estuvo con Pablo. ¿Qué pasó con Yeshua? Cuando estaba frente a Poncio Pilato, ¿había alguien allí? Hasta Pedro. Todo el mundo lo había desamparado. Dice el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice de la boca del león? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, fíjate algo importante en este versículo 18. ¿Qué dice tu versión? Yahweh me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, el Adón. El Adón me rescatará de todo ataque malévolo, y me llevará sano y salvo a su reino celestial. A Él la gloria por siempre y para siempre. Aquí está hablando de obra mala. En esta versión Reina Valera dice: el Señor me librará de toda obra mala. Espérate un momento. Ya en la postrimería de su vida, de su ministerio, de lo que Pablo puede hacer en el planeta Tierra a favor del reino del celestial, está diciendo: el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cuáles son esas obras malas? Porque Pablo está para ser ejecutado. Mira lo que dice esta Biblia. Para que el que lee entienda un poquito acerca de que hay dos obras en el planeta Tierra: obras malas y obras buenas. La obra mala está desligada totalmente de lo que es el Padre, de lo que es Dios, de lo que es su santidad. La obra buena está sujeta única y exclusivamente a lo que establece Él en la Torah. Esta traducción dice: el Señor me librará de todo pecado. Obra mala. Obra mala. Aún en la condición que estoy, que voy a ser ejecutado. Cuando Pablo dice aquí: me librará de todo pecado. Pero es que Pablo no es un hombre que anda vagabundeando por ahí. Pablo está preso. Pablo está custodiado continuamente. ¿De qué pecado está hablando el apóstol Pablo en este momento, en esta etapa de su vida? Para que él diga: el Señor me librará de todo pecado. Blasfemar su nombre. ¿Qué dice Yeshua en Getsemaní? No sé. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Es lo mismo que Pablo está confesando aquí. Sé que voy a ser ejecutado, pero sabe que el Señor me va a librar de todo pecado. El Señor me va a librar de toda duda, de todo aquello que me quiera volver a hacer hacia atrás de lo que he creído hasta el día de hoy. Entonces, cuando leemos el fundamento del apóstol Pablo,
Por lo demás, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es el ¿quién? Yeshua. Eso es el fundamento de un creyente. Que no importa la adversidad que presente la vida, nada te puede hacer errar de lo que ya tú has creído, de tu confianza, de tu fe, de tu obediencia a lo que el Padre ha establecido para tu vida. El Señor me librará de todo pecado y me conducirá a su reino celestial. A Él sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice aquí. Saluda a Prita, a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Trófimo. Y a Trófilo le dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Eubulo dice aquí, y Pudente, y Lino, y Claudia, y los hermanos todos de esta ciudad. El Señor Yeshua sea con tu espíritu. La gracia permanezca con vosotros. Aquí dice Yahweh esté con tu espíritu. Amén. Así se despide el apóstol Pablo en esta segunda carta a su hijo Timoteo, y que nos da mucho que aprender a nosotros, que hoy vivimos tan cómodamente y tan pasiblemente, sin valorizar lo que esto le costó a hombres como el apóstol Pablo, de quien hablamos y de quien vociferamos y de quien nos gloriamos, sin saber a profundidad lo que pasó realmente con este hombre que vivió una vida consagrada al Eterno. Nico. Yo solo quería terminar con un pensamiento diciendo que hemos dicho siempre, como empecé dando o comparando lo saludable y no saludable, quiero terminar con la mismo pensamiento. Yeshua, Pablo y todos fueron los primeros mártires, o los que dieron su vida por su fe, por su Dios, por su pueblo. Y hay mucha historia que si nosotros nos metemos nos vamos a sorprender en muchas cosas, pero ellos murieron como mártires por ser simple y sencillamente, por ser judíos, por ser diferentes, por pensar diferente. Murieron y fueron decapitados. Ahora, yo les daba esa comparación de comer, cómo empecé a comer lo sano, lo saludable, y me lleva a esto. Comer en casa, no sé si comparten o muchos decimos, comer en casa es más saludable porque tú sabes cómo lo preparas, qué usas, cómo te cocinan, y no comer en la calle que no sabes desde cuándo está, ya sea la carne, los vegetales o lo que sea. Y termino con esto, que comer en casa, preparados por lo de la casa, me refiero a Israel. Todo el que quiera comer en casa, preparada y que esté hecho en casa, Israel. Cuando digo Israel, lo digo de doctrina, estoy hablando de los mandamientos, de la Torá, de la doctrina que habla Pablo, de las enseñanzas que habla Pablo. O comer de la calle, que no sabemos de dónde vienen esos alimentos o cómo los han obtenido. Por eso Pablo siempre dice, no quiero entrar en eso cuando habla de la comida, que quien come no come. Entonces yo dejo este pensamiento, tú decides dónde comes. O comes en casa, que es Israel, o comes afuera y no sabes de dónde viene. Wow. Así que shalom, y que la paz del Padre
sea cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Amén. Shabbat shalom para todos, no hay nada que decir. Si digo algo más, como dije ahorita, lo daño o lo dañamos. Shabbat shalom y nos vemos en el próximo Shabbat, Yahweh mediante, para un próximo estudio de las Escrituras. Amén. Saludos Saludos a a el todos Padre, para allá vamos, ¿está bien? Shabbat shalom. y que nos Que nos pueden encontrar puedan en encontrar. YouTube Amén. En YouTube para el que y, le entienda. y en Facebook para que el que le entienda. Para los Así que no han visto los capítulos anteriores, pueden llevar una secuencia de cada capítulo. Tenemos Romano, Mateo, Timoteo, primera, segunda hora. Los terminamos. hechos los subimos, ¿no? No tenemos hecho. Hay que dar los hechos otra Creo vez. que vamos a Amén. ¿Eh? Vamos a ver. Shabbat shalom. Shavuot. Aleluya. Aguato.